Hay algo profundamente perturbador cuando alguien a quien deberías llamar familia comienza a reescribir el pasado delante de tus narices. Chidinma, mi madrastra de 42 años, tenía un don especial para ello. Y durante meses, yo, Amara, profesora universitaria de literatura africana de 28 años, observé en silencio mientras pequeñas mentiras se transformaban en algo mucho mayor, mucho más peligroso. Todo comenzó con detalles sin importancia. Una historia sobre quién trajo el primer postre a una reunión familiar. El color del vestido que alguien usó en una boda hace 5 años. Pequeñas distorsiones que nadie cuestionaría porque, al fin y al cabo, la memoria nos juega malas pasadas, ¿no es así? Pero yo tengo una memoria de acero. Siempre la he tenido. Es una cualidad que me convirtió en una buena profesora, pero también en alguien incómoda para los que esconden sus inconsistencias. La primera vez que mis alarmas sonaron fue durante una comida de domingo en nuestra propiedad familiar en Ikeja. Chidinma estaba sentada a la mesa, envuelta en un paño ankara cara de tonos dorados que brillaban más que su honestidad. Su tocado estaba arreglado en capas elaboradas que le añadían casi 15 centímetros a su ya imponente estatura. Ella dominaba el espacio como siempre lo hacía, con esa presencia que no pedía atención sino que la exigía. Esa sonrisa estudiada que guardaba para las ocasiones sociales. «Sabes», dijo, dirigiéndose a la tía Ngozi que nos visitaba, la familia de la primera esposa de Okonkwo nunca fue muy, ¿cómo decirlo?, establecida. Gente sencilla, ¿entiendes? De una pequeña aldea en el interior. Mi mano se detuvo a medio camino de tomar el vaso de agua. Mi madre, que falleció hace 6 años, provenía de un linaje respetado de comerciantes y educadores en Enugu. Su familia tenía bibliotecas privadas cuando la mayoría de la gente ni siquiera tenía luz eléctrica. Crecí escuchando historias sobre mi abuelo, que fue uno de los primeros directores de escuela en la región oriental. ¿Humilde? La palabra escapó de mi boca antes de que pudiera controlarme. Chidinma se volvió hacia mí con esa mirada que había perfeccionado. Parte sorpresa fingida, parte reprensión maternal. Amara, cariño, no hay nada malo en tener orígenes modestos. Tu madre, que en paz descanse, siempre fue tan trabajadora a pesar de sus limitaciones. La tía Ngozi asintió, absorbiendo cada palabra como una verdad absoluta. ¿Por qué lo cuestionaría? Chidinma era la actual esposa del jefe Okonkwo, la mujer que organizaba las reuniones comunitarias, que vestía telas que costaban el salario mensual de algunas personas. Miré a mi padre al otro lado de la mesa. El jefe Okonkwo, 62 años, cabello canoso, manos curtidas por años de trabajo honrado como funcionario público. Sostenía su bastón tradicional, ese símbolo de autoridad que llevaba en ocasiones formales. Sus ojos, normalmente atentos a cada detalle, estaban fijos en el plato. Guardó completo silencio, y fue en ese silencio que sentí la primera grieta real. Mi padre lo sabía. Sabía que aquello era mentira. Había amado profundamente a mi madre. Había venerado su inteligencia, su educación, la dignidad que ella portaba. Pero aquí estaba él, eligiendo la paz en lugar de la verdad. No dije nada ese día. Solo acumulé, observé, como una académica catalogando datos para su análisis posterior. Las mentiras continuaron. Pequeñas, calculadas, siempre inseridas en conversaciones casuales donde contradecir habría sido de mala educación, donde cuestionarla habría parecido buscar pelea. La primera esposa nunca entendió mucho sobre las tradiciones. Tuve que enseñarle todo de nuevo cuando llegué, comentó Chidinma a una vecina la semana siguiente. Mi madre había sido la guardiana de las historias ancestrales de nuestra familia. Conocía cada proverbio, cada ritual, cada matiz cultural que Chidinma ahora fingía dominar. Era un poco, ¿cómo puedo decirlo?, desconectada de los asuntos prácticos de la familia. Otra joya lanzada durante una visita de un primo lejano. Mi madre había administrado las finanzas de la casa con precisión matemática, había mantenido registros meticulosos, había construido la pequeña fortuna que permitió a mi padre retirarse con dignidad. Cada mentira era una pequeña muerte. Una erosión gradual de la mujer que me crió, que me enseñó que la verdad importa, que la integridad no es negociable. Y yo observaba cómo reescribían a mi madre, línea por línea, hasta volverse irreconocible. Pero, ¿por qué?
Esa era la pregunta que me mantenía despierta por la noche. ¿Por qué Chidinma necesitaba menospreciar a una mujer muerta? ¿Qué amenaza podía representar un recuerdo para ella? Empecé a buscar patrones. Como buena académica, hice lo que sé hacer mejor. Investigué, documenté, analicé. Noté que las mentiras nunca estaban solas. Siempre tenían testigos. Siempre se decían frente a gente ajena al núcleo familiar. Siempre estaban enmarcadas para que contradecirla pareciera la reacción de una hija resentida, defendiendo a una madre idealizada. Era ingenioso, realmente. Una estrategia de relaciones públicas digna de estudio. 3 meses después de aquella comida, en una tarde lluviosa en Lagos, cuando el cielo estaba tan gris como mi estado de ánimo, me encontré sola en la propiedad familiar. Mi padre había ido a mediar en una disputa de tierras en la comunidad, todavía respetado como un anciano sabio a pesar de estar jubilado. Chidinma estaba en una de sus reuniones comunitarias, probablemente plantando más semillas de su narrativa revisada. La lluvia golpeaba fuerte el techo de zinc, creando ese sonido que siempre me transportaba a la infancia. Mi madre solía decir que la lluvia lavaba las mentiras y revelaba las verdades. En la tradición Igbo que ella valoraba, el agua era sagrada, reveladora. Mis pies me llevaron a la sala ancestral. Cada familia tradicional tiene una. Ese espacio sagrado donde se guardan los recuerdos, donde los que se han ido aún existen a través de fotografías y objetos personales. La fotografía de mi madre estaba allí, enmarcada en caoba oscura. Ella a los 35 años, sonriendo con esa seguridad tranquila que era su firma personal. Cabello natural peinado en un afro elegante, ojos que parecían ver a través de las pretensiones. «Mamá», susurré, «ella te está borrando, y no sé por qué». Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, en un estante de madera cubierto de polvo, había pilas de cuadernos antiguos, registros familiares que mi madre guardaba meticulosamente. Sabía que existían, la había visto escribir en ellos de niña, pero nunca había pensado en buscarlos después de su muerte. El dolor había sido demasiado grande. Pero ahora, con las mentiras de Chidinma resonando en mi cabeza, sentí una compulsión que no pude ignorar. Tomé el cuaderno más antiguo. La caligrafía de mi madre, tan familiar que hizo que se me encogiera el corazón, llenaba las páginas. Fechas, eventos, historias familiares. Y entonces, en los cuadernos del medio, encontré el libro de registros de la familia. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Allí estaba todo, documentado con precisión casi obsesiva. El árbol genealógico de la familia de mi madre, retrocediendo 4 generaciones. No eran gente humilde de un pueblecito. Eran comerciantes respetados, maestros pioneros. Uno incluso había sido consejero del rey en tiempos anteriores a la colonización. Había copias de diplomas educativos. Mi abuelo había estudiado en universidades cuando la mayoría de los hombres eran analfabetos. Registros de propiedades, tierras ancestrales en Enugu que pasaban de padre a hijo, de generación en generación. Tierras ancestrales. La frase retumbó en mi mente como una alarma de guerra. Mi madre provenía de una familia con tierras. Tierras que por derecho pasarían a mí, como su única hija. Tierras a las que Chidinma no tenía derecho, ni acceso, ni nada que reclamar. A menos que el linaje de mi madre fuera puesto en tela de juicio. A menos que se estableciera que ella venía de orígenes modestos, de una familia de pueblo, sin propiedades reales que heredar. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la escuchaba. Todo lo que oía era la sangre latiendo en mis oídos mientras la verdad, terrible y clara, se cristalizaba. Las mentiras de Chidinma no eran sobre inseguridad personal, no eran sobre competir con un recuerdo, eran sobre reescribir la historia para reescribir los derechos de herencia. Eran sobre robar un legado bajo el disfraz de una revisión social casual. Y mi padre. Mi padre permanecía en silencio mientras esto sucedía. Su bastón de anciano, símbolo de autoridad y verdad, no servía de nada si no lo usaba para defender lo correcto. Me senté en aquel cuarto ancestral, sosteniendo el registro de mi madre contra mi pecho, con su fotografía observándome. Por primera vez en meses, no me sentí impotente, me sentí armada, porque ahora tenía más que recuerdos, tenía pruebas, tenía documentación que ninguna mentira bien ensayada podría contradecir. Tenía la verdad en mis manos,
escrita con la caligrafía meticulosa de una mujer que valoraba la precisión por encima de todo. Pero la pregunta permanecía, creciendo en intensidad con cada latido de mi corazón. ¿Qué haría con esta verdad? Confrontar a Chidinma inmediatamente sería satisfactorio, pero inútil. Ella era una maestra en desviar la atención, en transformarse en víctima, en hacer que cualquier confrontación pareciera un ataque injusto. Necesitaba estrategia, no impulsos. Y entonces, recordé, la gran reunión familiar se acercaba. Dentro de 2 semanas, la familia extendida se reuniría para celebrar el 70º cumpleaños del hermano mayor de mi padre. Primos de ciudades lejanas, tíos y tías que no veía hacía años, ancianos de la comunidad. Todos estarían allí, incluyendo personas que habían conocido a mi madre, que habían conocido a su familia, que sabían la verdad. Una sonrisa lenta se formó en mis labios. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver el tablero de ajedrez con claridad por primera vez. Chidinma había construido su casa de mentiras cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, en conversaciones privadas e insinuaciones sutiles. Pero las casas construidas sobre mentiras tienen cimientos débiles, y yo estaba a punto de sacudir esos cimientos hasta que todo se derrumbara. Devolví el libro de registros a la estantería, pero fotografié cada página relevante con mi teléfono. En la literatura africana, enseñamos que la tradición oral es poderosa, pero la documentación escrita es eterna. Mi madre lo sabía. Por eso llevaba registros. Me levanté, me sacudí el polvo de la falda y miré una vez más la fotografía de mi madre. Sus ojos parecían brillar a la luz tenue de la habitación, y juraría que podía escuchar su voz, aquel proverbio Igbo que siempre citaba. Etsioku bundu. La verdad es vida. Mamá, susurré. Te devolveré tu honor. Lo prometo. La lluvia comenzó a amainar. Y mientras salía de aquel cuarto ancestral, llevando la verdad en mi corazón y en mi teléfono, sentí algo que no había sentido en meses. Determinación. Porque Chidinma había subestimado algo fundamental sobre mí. Yo era hija de mi madre. Y mi madre me había enseñado que la verdad, por más incómoda que sea, siempre merece ser defendida. Que el silencio ante la injusticia es complicidad. Que la paciencia no es debilidad cuando es estratégica. 2 semanas. Tenía 2 semanas para prepararme. Para planear. Para asegurarme de que cuando hablara, cada palabra llevara el peso de la verdad indiscutible. Chidinma estaba reescribiendo la historia de mi familia. Pero olvidó que toda buena historia tiene un giro inesperado. Y yo estaba a punto de ofrecerle el giro más inesperado que jamás imaginó. La reunión familiar sería fascinante, muy fascinante. Porque mientras Chidinma llegaría vestida con sus telas caras, portando su falsa autoridad y sus mentiras bien practicadas, yo llegaría con algo mucho más poderoso. Yo llegaría armada con la verdad. 2 semanas pueden ser una eternidad cuando llevas un secreto que quema en la palma de tu mano. Cada día que pasó después de aquella lluvia en la sala ancestral fue una lección de paciencia, de estrategia, de poder silencioso. No solo había descubierto la verdad sobre mi madre, había descubierto algo mucho más revelador sobre Chidinma, que ella no era solo una mentirosa, era metódica, paciente y extremadamente ambiciosa. Pero ella había subestimado una cosa fundamental. Yo era hija de mi madre, y mi madre me había enseñado que la sabiduría no grita, observa, que la verdad no necesita prisa, necesita tiempo. La reunión familiar tendría lugar en nuestra propiedad en Ikeja, un sábado por la tarde cuando el sol golpea lagos sin compasión. Tías, tíos, primos, ancianos de la comunidad, todos acudirían. Era una de esas reuniones tradicionales donde se arreglan asuntos familiares, donde se honran los legados, donde se cuentan historias y se dejan constancia. Chidinma lo había organizado todo, fijado la fecha, invitado a los asistentes, coordinado la comida. Se movía por la propiedad como una reina supervisando su imperio, su tocado amarillo y dorado brillando bajo la luz, sus caros paños Ankara haciendo ruido con cada paso deliberado. Amara, cariño, me llamó la mañana de la reunión, su voz resumando esa miel falsa que ya conocía tan bien. Asegúrate de que la sala ancestral esté arreglada. Voy a mostrarles a los ancianos cuánto respeto las tradiciones de esta familia. Cuánto respeta. Como si esas tradiciones no hubieran existido décadas antes de que ella cruzara la puerta de esta casa.
Claro, Chidinma, respondí, mi voz tan plana como agua sin movimiento. Me encargo de que todo brille. Me dedicó esa sonrisa que no tocaba sus ojos. Esa sonrisa que creía que había ganado, que me había vuelto sumisa, obediente, que por fin había aceptado mi lugar en su versión de nuestra historia familiar. Si tan solo ella supiera. Mientras arreglaba la sala ancestral, mis ojos se fijaron en la fotografía de mi madre. Sus ojos parecían seguirme, como siempre lo hacían, y susurré tan bajo que solo yo pudiera oír. Hoy, mamá, hoy comenzaremos a restaurar tu honor. La gente empezó a llegar alrededor de las 3 de la tarde. El tío Emeka con su risa ruidosa. La tía Ngozi con sus historias sin fin. Los ancianos Masi Obi y Mama Adaese, cuyas bendiciones significaban autoridad en la comunidad. Primos a los que no veía desde hacía meses. La casa se llenó de voces, de vida, de calidez humana que superaba la sofocante temperatura de Lagos. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Chidinma. Se movía entre los asistentes con gracia estudiada, ofreciendo bebidas, haciendo comentarios ingeniosos, tocando brazos, construyendo cuidadosamente esa imagen de matriarca benevolente, de custodio de las tradiciones, de segunda esposa que respetaba a la primera. Mi padre, el jefe Okonkwo, estaba sentado en su lugar habitual en el patio principal, su bastón tradicional descansando a su lado. Observaba todo con esos ojos perspicaces que la gente a menudo subestimaba. Desde que murió mi madre, se había vuelto más silencioso, más distante, como si parte de él se hubiera ido con ella. Pero yo conocía a mi padre. Conocía el brillo en sus ojos cuando algo capturaba su atención. Conocía la forma en que sus dedos tamborileaban levemente en el bastón cuando estaba procesando información. Conocía al hombre que se escondía detrás de ese silencio. La cuestión era, ¿él estaba viendo lo que yo veía? ¿O Chidinma había logrado engañarlo también? Vengan, vengan, llamó Chidinma a todos para que se acomodaran en el patio principal, donde las sillas y bancos estaban dispuestos en semicírculo. Vamos a comenzar. Tenemos mucho que festejar y tratar hoy. Me senté discretamente al margen, en un lugar donde podía ver todos los rostros, donde podía captar las reacciones, donde podía leer el terreno. Primero, comenzó Chidinma, su voz adoptando ese tono formal que usaba cuando quería parecer importante. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Esta familia, la familia Okonkwo, es privilegiada. Y hoy quiero que recordemos nuestras raíces, que honremos a quienes nos precedieron. Hermosas palabras. Palabras huecas viniendo de labios que mentían con tanta facilidad. Jefe Okonkwo, continuó volviéndose hacia mi padre con una deferencia exagerada. Ha construido tanto a lo largo de su vida. Y yo, como su esposa, me siento honrada de contribuir a preservar el legado de esta familia. Masi Obi, uno de los ancianos, asintió en aprobación. La tía Ngozi musitó algo sobre lo bendecida que era Chidinma. Veía cómo ella coleccionaba estas aprobaciones como trofeos, añadiéndolas a su coraza de falsa legitimidad. Y entonces ella hizo lo que yo sabía que haría. Lo que yo estaba esperando. El motivo por el cual pasé 2 semanas en silencio, permitiendo que ella se sintiera lo suficientemente segura para dar el siguiente paso. Ustedes saben, dijo Chidinma, su voz haciéndose más suave, más íntima, como si compartiera secretos preciosos, que siempre respeté a la primera esposa del jefe Okonkwo. Que descanse en paz. El silencio que siguió tenía textura, pesado, expectante. Pero creo que es importante, especialmente para los jóvenes presentes, continuó, sus ojos barriendo el grupo pero esquivando deliberadamente los míos. Que entendamos la verdad total de nuestra historia familiar, que no idealizamos el pasado de formas que tuerzan la realidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mi rostro permaneció como una máscara de calma. Observación. Paciencia. La primera esposa. Y aquí Chidinma hizo una pausa, como si eligiera sus palabras cuidadosamente, cuando en realidad había ensayado esto cientos de veces. Venía de una familia. ¿Cómo decirlo? Sencilla. Muy sencilla. Gente honesta, por supuesto, pero sin educación, sin propiedades,
sin la tradición que una familia como la de los Okonkwo merece. El aire se escapó de mis pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ella lo estaba haciendo. Realmente lo estaba haciendo. Delante de todos. No digo esto para menospreciar a nadie, continuó Chidinma, con la voz destilando falsa compasión. Pero la verdad es la verdad. Ella era una buena mujer, dentro de sus limitaciones, pero su familia. Bueno, digamos que el jefe Okonkwo fue extraordinariamente generoso al casarse con ella. La elevó. Le dio un estatus que nunca habría conocido de otra manera. La tía Ngozi parecía incómoda. El tío Emeka se miraba las manos. Pero nadie habló. Nadie la desafió. Porque Chidinma había construido su credibilidad cuidadosamente a lo largo de 3 años. Porque sabía exactamente cómo envolver veneno en papel de regalo. De hecho, y aquí su voz se volvió aún más firme, más autoritaria. Su familia tenía una reputación cuestionable en la aldea de donde venían. Eran conocidos por... ¿Cómo puedo decirlo delicadamente? Por no honrar sus compromisos. Por ser, digamos, deshonestos en los negocios. Deshonestos. Había llamado deshonesta a la familia de mi madre. Mi madre, cuya fotografía estaba a pocos metros de allí, en la habitación ancestral. Cuya integridad era legendaria entre todos los que la conocieron. Cuya familia poseía tierras que databan de generaciones, registradas en documentos que yo ahora llevaba en mi teléfono. Chidinma, la voz de Masi Obi cortó el aire. Estas son acusaciones serias sobre los muertos. ¿Estás segura de eso? Por un momento, solo un momento, vi un destello de algo en su rostro. ¿Incertidumbre? ¿Miedo? Pero lo ocultó rápidamente detrás de esa sonrisa confiada. Masi Obi, con todo respeto, solo digo la verdad. Pregunte a cualquiera de su aldea. Ellos lo confirmarán. Su familia no tenía nada. Ninguna tierra. Ninguna reputación. Fue el jefe Okonkwo quien hizo una pausa dramática. Quien salvó su honor al casarse con ella. Silencio. Podía sentir los ojos de algunas personas moviéndose hacia mí, esperando, queriendo ver cómo reaccionaría la hija al escuchar a su madre ser difamada de esa manera, al escuchar el legado de su familia ser pisoteado. Y fue ahí cuando sucedió algo extraordinario. Sonreí. No una gran sonrisa, no algo obvio, sino una pequeña sonrisa que apenas tocó las comisuras de mis labios. El tipo de sonrisa que mi madre solía poner cuando sabía algo que los demás no sabían, cuando sostenía la verdad como un secreto precioso. Amara, Chidinma finalmente se volvió hacia mí, con voz suave pero con un toque de desafío. Eres joven. Quizás no conozcas todas estas historias sobre la familia de tu madre, pero es importante que sepas la verdad, para que puedas entender tu lugar adecuado en esta familia. Mi lugar adecuado. Como si fuera una intrusa. Como si la sangre Okonkwo no corriera por mis venas. Todos los ojos estaban puestos en mí ahora. Esperando. La hija confrontada con la brutal verdad sobre sus orígenes humildes. El momento en que debería encogerme. Aceptar. Bajar la cabeza avergonzada. Mantuve su mirada. Y guardé mi sonrisa. Chidinma. Mi voz salió tranquila, equilibrada, cargada con ese peso de verdad que no necesita gritar para ser oída. ¿Qué historias tan fascinantes cuentas? No son historias, replicó rápidamente, su tono volviéndose ligeramente defensivo. Son hechos. Hechos, repetí, como saboreando la palabra. Sí, los hechos son importantes, ¿verdad? Muy importantes. Algo cruzó por su rostro. Confusión. Había esperado lágrimas. Ira. Una negación emocional que me hiciera parecer defensiva y, por lo tanto, culpable. No esperaba calma. No esperaba esta sonrisa. ¿Tienes algo que decir, Amara?, preguntó Masi Obi, con voz amable pero curiosa. Por un momento, solo un momento, lo consideré. Podía hacerlo ahora. Podía sacar mi teléfono. Podía mostrar las fotografías de los documentos de las tierras. Podía probar, aquí y ahora, que cada palabra que salió de la boca de Chidinma era una mentira calculada. Pero algo me detuvo. Algo que mi madre me había enseñado sobre estrategia. Sobre dar cuerda a la gente para que se ahorquen con sus propias mentiras. Porque si Chidinma estaba mintiendo sobre esto,
sobre algo tan fácilmente verificable, sobre qué más estaba mintiendo. ¿Y por qué? ¿Cuál era el juego mayor que estaba jugando? No, Masiobi, respondí suavemente, mis ojos sin apartarse nunca de los de Chidinma. No tengo nada que decir. Todavía no. Todavía no. 2 palabras que cargaban el peso de una promesa. Vi a Chidinma relajarse. Apenas un poco. Pensó que había ganado. Que yo cedía. Que la oveja estaba domesticada. Muy sensato de tu parte, joven, dijo, dirigiéndome su sonrisa envenenada. Es bueno aceptar la verdad, incluso cuando escuece. La reunión continuó. Se trataron otros asuntos. Planes para la boda de un primo. Cuestiones sobre tierras familiares que requerían resolución. La vida cotidiana de una gran familia nigeriana resolviendo sus asuntos ordinarios. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Las miradas que venían hacia mí tenían pena ahora. Como si yo fuera menos. Como si mi linaje hubiera sido disminuido a sus ojos. ¿Y Chidinma? Chidinma brillaba. Había logrado lo que quería. Plantar la semilla de la duda. Redefinir la narrativa. Establecerse como la esposa superior. La que trajo verdadera clase a esta familia. Durante toda la reunión, mi padre estuvo callado. Observando. Su bastón descansaba a su lado. Sus dedos tamborileaban levemente en el brazo de la silla. Cuando la gente comenzó a dispersarse, buscando comida y bebida, o a pasear por el patio, me levanté para ir a la sala ancestral. Necesitaba un momento, solo un momento lejos de las miradas compasivas, lejos del brillo triunfal de Chidinma. Pero al pasar junto a la silla de mi padre, sentí su mano tocar levemente mi brazo. Amara. Su voz era baja, solo para mis oídos. Me giré hacia él, y por un breve segundo, nuestros ojos se encontraron. Había algo allí, algo que no veía hacía mucho tiempo. Un brillo, una chispa de reconocimiento. No dijo nada más, solo ese toque, esa mirada. Y entonces me soltó y volvió su atención a los invitados. Pero fue suficiente. Suficiente para decirme que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. En la sala ancestral, volví a mirar la fotografía de mi madre. La tarde proyectaba sombras largas por la habitación, haciendo que sus ojos parecieran vivos. Alerta. Se condenó a sí misma, mamá, susurré. Mintió sobre algo verificable, sobre tierras, sobre reputación, sobre cosas que dejaron prueba documental. Saqué mi teléfono y miré las fotos que había sacado. Documentos de titularidad de tierras de la familia de mi madre, datando de 1947. Certificados de mérito otorgados a mi abuelo por sus servicios a la comunidad. Registros de matrimonios, bautizos, transacciones comerciales, todo conservado con precisión. La familia de mi madre no era deshonesta. No carecía de propiedades. No carecía de reputación. Era todo esto lo que Chidinma acababa de negar públicamente. Y yo tenía la prueba. Pero la pregunta que me quemaba por dentro ya no era solo sobre restaurar el honor de mi madre. Era mayor, más urgente. ¿Por qué Chidinma estaba haciendo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué necesitaba establecer públicamente que la familia de mi madre era deshonesta y sin propiedades? Había un juego mayor jugándose aquí. Y necesitaba entender cuál era antes de mostrar mis cartas. Porque si hay algo que mi madre me enseñó, es que la verdad es más potente cuando llega en el momento preciso. Cuando no solo derrumba una mentira, sino una estructura entera de mentiras. Chidinma acababa de hacerme un regalo. Había mentido públicamente, frente a testigos, sobre hechos verificables. Había creado expectativas, construido una narrativa. Y cuanto más alto se levanta una estructura de mentiras, más catastrófica es la caída cuando llega la verdad. Podía esperar. Podía observar. Podía dejarla sentir que era segura, victoriosa, incuestionable. Porque yo sabía algo que ella ignoraba. Que tenía documentos, que tenía evidencia, que la verdad estaba de mi lado. Y lo más importante, tenía paciencia. Paciencia para aguardar el momento exacto. El instante donde una sola verdad revelada no solo la avergonzaría, sino que destruiría por completo la credibilidad que ella se había tardado 3 años construyendo. Esioku Bundu, susurré, repitiendo el proverbio de mi madre. La verdad es vida.
y Chidinma estaba a punto de aprender lo que pasa cuando construyes tu vida sobre mentiras. Desde el patio, oí su risa, alta, segura, triunfante. Querría, pensé, que crea que ha ganado, porque mientras ella celebraba su victoria, yo hacía algo mucho más peligroso. Observaba, documentaba, conectaba los puntos, y cuando finalmente llegara mi hora de hablar, cada palabra que dijera cargaría con el peso de la verdad indiscutible. Chidinma había declarado la guerra a la memoria de mi madre, al legado de mi familia, a mi propio honor. Ella simplemente no sabía aún que había declarado una guerra que no podía ganar, porque la verdad, por más tiempo que tarde en emerger, siempre, siempre, encuentra una manera de salir a la luz, y yo sería la linterna que la iluminaría. La verdad es vida. Etsioku Bundu. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente mientras observaba a Chidinma desde el otro lado del patio, su risa aún cortando el aire húmedo de la tarde de Lagos como una cuchilla afilada. Ella no lo sabía. No tenía ni idea de que, mientras celebraba su victoria, yo estaba haciendo algo mucho más peligroso que confrontarla en ese momento. Estaba esperando, observando, dejando que creyera que había ganado. Porque hay un proverbio que mi madre solía decir cuando yo era niña. Quien tiene prisa por terminar una comida, se traga las espinas del pescado. Y Chidinma tenía mucha prisa. Tenía prisa por reescribir nuestra historia. Prisa por borrar la memoria de mi madre. Prisa por establecerse como la verdadera matriarca de esta familia. Pero la prisa también significa descuido, y el descuido deja rastros. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido de la reunión familiar, permanecí en la sala fingiendo leer, mientras Chidinma y mi padre conversaban en su despacho. La puerta estaba entreabierta. Una rendija apenas, lo suficiente para captar las voces. Okonkwo, oí decir a Chidinma, su voz mezcla de miel y veneno. Tenemos que discutir el asunto de las tierras. Todo mi cuerpo se congeló. Tierras. La palabra flotó en el aire como el humo. ¿Qué tierras? La voz de mi padre sonó cansada. Siempre andaba cansado en estos días. Las tierras ancestrales de Enugu. Las tierras que eran de la familia de tu primera esposa. Mi primera esposa. Ni siquiera la llamaba por nombre. Como si mi madre fuera solo un cargo temporal que ahora Chidinma ocupaba permanentemente. Sentí que la rabia me subía por la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Seguí escuchando. ¿Qué ocurre con las tierras de Enugu? Mi padre parecía genuinamente perplejo. Bueno, hizo pausa Chidinma y podía imaginar perfectamente su gesto. Esa sonrisa cuidadosamente medida que usaba cuando estaba por presentar algo ofensivo como si fuera razonable. Como sabes, su familia no tenía mucho en cuanto a propiedades reales. Gente trabajadora del campo, como dije hoy. Esas tierras en Enugu, en realidad, no procedían de su lado. Vinieron de tu abuelo, ¿verdad? Mentira. Una mentira absoluta y descarada. Las tierras de Enugu habían sido de la familia de mi madre durante 3 generaciones. Mi bisabuelo las había cultivado, construido la primera casa de piedra en ese terreno, plantado los cocoteros que aún producen hoy. Yo visitaba esas tierras cada verano de mi infancia. Corría descalza por ese suelo rojo. Escuchaba historias de los ancianos bajo la sombra de esos árboles. Y ahora Chidinma estaba en el despacho de mi padre, reescribiendo incluso eso. No creo, comenzó mi padre, pero Chidinma lo interrumpió suavemente. Claro, quizás no recuerdes todos los detalles, pasó hace tanto tiempo, pero he hablado con varias personas que conocieron a tus padres, y todos coinciden. Las tierras vinieron de los Okonkwo, lo que quiere decir, hizo otra pausa delicada, que legalmente, como tu esposa, yo tendría derechos válidos de administración sobre esas propiedades. Hubo un largo silencio. Contuve el aliento. Chidinma, habló finalmente mi padre, y había algo en su voz. No exactamente rabia, no exactamente desconfianza, pero tampoco acuerdo. Esas tierras las heredó Amara, en el testamento de su madre. Ah, sí, el testamento. Chidinma rió levemente, como si fuera un tema insignificante. Pero los testamentos pueden ser impugnados, ¿no es cierto? Especialmente cuando se basan en ideas falsas sobre el origen de las propiedades.
No digo que lo hagamos ya, claro, pero sería prudente aclarar las cosas legalmente. Por la paz de todos, ¿no lo crees? Mi padre no respondió, solo un silencio espeso y tenso. De todas formas, continuó Chidinma, con la voz ahora más liviana, como si hubiera plantado ya la semilla que quería. No tenemos que decidir nada esta noche, solo algo en que pensemos. Por el bienestar de la familia. Por el bienestar de la familia. Como si desposeer a su hijastra fuera un acto de caridad. Escuché la silla de mi padre crujir cuando se levantó. Es tarde. Vamos a dormir. Rápidamente tomé mi libro e hice que estaba sumergida en la lectura mientras salían. Chidinma pasó sin mirarme, subiendo las escaleras. Pero mi padre se detuvo. Por un instante pensé que hablaría. Sus ojos encontraron los míos. Había algo ahí. Cansancio, sí. Pero también, ¿qué? ¿Culpa? ¿Perplejidad? O tal vez solo el agotamiento de un hombre que perdió una esposa y ahora estaba perdiendo lentamente el dominio de su propia casa. Buenas noches, Amara, dijo finalmente, suavemente. Buenas noches, papá. Y entonces también subió, dejándome sola en la sala con el peso de lo que había escuchado. Tierras. Ella iba tras las tierras. De pronto todo encajó, como piezas de un puzzle encontrando finalmente su lugar. Las mentiras sobre la familia de mi madre no eran solo por estatus social u orgullo lastimado. Eran tácticas, calculadas. Si Chidinma lograba establecer que la familia de mi madre no tenía honor, ni propiedades, ni valor, entonces podría argumentar que las tierras nunca fueron realmente suyas. Era un robo envuelto en un velo de legitimidad legal. Y mi padre, que Dios me ayude, mi padre estaba tan hundido en su propio duelo y agotamiento que ni siquiera podía ver lo que ocurría justo ante sus ojos. Esa noche no pude dormir. Permanecí tumbada en la oscuridad, mirando al techo, escuchando los sonidos de la noche en Lagos, bocinas a lo lejos, el generador de los vecinos zumbando, ocasionalmente el ladrido de un perro. Y planifiqué, porque ahora lo veía claro. No era suficiente simplemente probar que Chidinma mentía sobre detalles sin importancia de la historia familiar. Necesitaba documentarlo todo, cada mentira, cada distorsión, cada estratagema cuidadosamente construida. Necesitaba armar un caso tan sólido, tan irrefutable, que cuando llegara el momento de hablar, no hubiera espacio para dudas. Los días siguientes me volví una sombra en mi propia casa, observando, escuchando, memorizando cada conversación, cada interacción, cada momento en que Chidinma sembraba otra semilla de su falsa narrativa. Visitaba la sala ancestral cuando ella no estaba. La pequeña habitación en la parte de atrás de la casa donde guardamos fotos familiares, documentos antiguos, objetos de generaciones pasadas. Mi madre siempre mantuvo esa sala perfectamente ordenada. Cada documento en su sitio, cada foto catalogada y datada. Chidinma nunca entraba allí. Para ella era solo un cuarto polvoriento lleno de cosas viejas de gente muerta. Pero para mí era un tesoro, un archivo vivo de nuestra verdad. Encontré los títulos de propiedad de las tierras de Enugu, fechados en 1946. El nombre de mi bisabuelo, claro como el agua, en tinta desteñida. La transferencia a mi abuelo en 1972. Y luego, a mi madre en 1995. 3 generaciones, documentadas, irrefutables. Saqué foto de cada página con mi teléfono. Guardé los archivos en 3 sitios distintos. La nube, un disco externo, e incluso imprimí copias que escondí donde Chidinma jamás pensaría buscar. Encontré fotos antiguas. Mi madre de niña, parada frente a la casa de piedra en Enugu, su padre a su lado. Fotos de los festivales de cosecha en esas tierras. Documentos que mostraban los impuestos sobre propiedades pagados año tras año por la familia de mi madre. Cada pieza de evidencia era como un arma que pulía cuidadosamente y guardaba para el momento oportuno. Pero no solo coleccionaba documentos, también recogía testigos. Llamé a la prima de mi madre, la tía Ngozi, que vivía en Enugu. Una mujer de 73 años con memoria de acero. Grabé nuestra conversación, con su permiso, mientras ella contaba la historia de las tierras, los nombres de cada persona que había vivido allí, las ceremonias bajo esos cocoteros. ¿Por qué preguntas todo, Amara?, me preguntó al final, su voz curiosa pero tierna.
Porque alguien intenta reescribir nuestra historia, tía, y no lo voy a permitir. Hubo una pausa. Entonces su voz sonó clara y firme. Tu madre estaría orgullosa de ti, hija. Echioku Bundu. La verdad es vida. Las mismas palabras. El mismo proverbio. Mientras tanto, Chidinma continuaba su campaña. En cada reunión familiar, en cada encuentro social, tejía su narrativa más. Siempre sutilmente. Siempre con esa sonrisa. Siempre como si compartiera recuerdos inocentes. Ah, sí. La familia de mi antecesora era gente tan simple. Trabajadores honrados, claro, pero sin mucha formación ni propiedades. Y yo la dejaba hablar. Sonreía cortésmente. Asentía cuando era adecuado. Nunca la contradecía. Nunca daba la más mínima señal de que sabía exactamente qué hacía. Porque aprendí otro proverbio. No de mi madre esta vez, sino de mi profesor de literatura en la universidad. Dale a alguien suficiente soga y se ahorca solo. Chidinma pedía soga. Y yo estaba encantada de dársela. 3 semanas después de aquella conversación en el despacho de mi padre, Chidinma hizo su movimiento. Fue un domingo por la tarde. La familia estaba reunida para comer, como hacíamos cada mes. Tíos, tías, primos, todos en el gran patio, comiendo arroz jollof y pollo asado, riendo y charlando. Chidinma esperó hasta que todos estuvieran relajados, satisfechos con la comida y la buena compañía. Entonces, con la delicadeza de una serpiente deslizándose por el pasto, sacó el tema. Okonkwo y yo hemos estado reflexionando. Comenzó. Su voz lo suficientemente fuerte para captar la atención de la mesa. Con tantas disputas de tierras en los tribunales actualmente, sería prudente asegurar que todos nuestros asuntos familiares estén en orden, bien documentados, sin confusiones. Los rostros se volvieron hacia ella con interés educado. Especialmente, continuó, las propiedades ancestrales, las tierras en Enugu, por ejemplo. Queremos asegurar que todo esté completamente claro sobre su origen y quién tiene los derechos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro neutral. Mi padre frunció el ceño. Las tierras en Enugu están claras, Chidinma. Están en el testamento de mi esposa, dejadas para Amara. Sí, claro. Chidinma hizo un gesto como si estuviera de acuerdo. Pero lo que digo es que debemos documentar correctamente los orígenes, para la historia, para evitar confusión en generaciones futuras. Uno de mis tíos, el tío Emeka, un abogado retirado, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de confusión anticipas, Chidinma? Ella sonrió. Esa sonrisa perfectamente ensayada. Ninguna, tío. Solo claridad. Verás, algunos ancianos con los que hablé dijeron que las tierras en Enugu quizás vinieron originalmente del lado Okonkwo, no del lado de mi antecesora. Si ese es el caso, sería importante documentarlo apropiadamente. El silencio cayó sobre la mesa. El tío Emeka miró a mi padre. ¿Es verdad, Okonkwo? Mi padre parecía completamente desconcertado. No, siempre entendí que las tierras eran de la familia de mi esposa. La memoria nos engaña, dijo Chidinma suavemente. Especialmente con los años. Por eso sugiero que convoquemos una reunión de la comunidad. Apropiada, con los ancianos de Enugu que pueden contar la verdadera historia de esas tierras. Así resolvemos cualquier duda de una vez. Miró alrededor de la mesa, su rostro la imagen de la razón y la preocupación apropiada. Estoy segura de que todos acordamos que lo que importa es la verdad, sin importar nuestras ideas personales. La verdad es lo que importa. Tuvo el descaro de usar esas palabras, de apropiarse del valor que mi madre vivió y usarlo como arma para robar la herencia de su hijastra. Observé los rostros alrededor de la mesa. Confusión, incertidumbre. Cabezas que asintieron lentamente mientras la gente pensaba que sí. Quizás una reunión comunitaria fuera buena idea. Solo para estar seguros. Solo para clarificar. Y me di cuenta, con una claridad fría y cortante, que si no hacía nada, si dejaba que esta reunión ocurriera bajo los términos de Chidinma, ganaría. Traería testigos sobornados. Presentaría su versión tan ensayada de la historia. Y mi padre, perdido en el duelo y agotamiento, podría creerle. Las tierras de mi madre serían robadas. Su nombre sería deshonrado. Su memoria sería reescrita, a menos que actuara.
Creo que es una idea excelente, me escuché decir. Mi voz tranquila y clara. Todos me miraron. Chidinma parpadeó, claramente sorprendida. Esperaba resistencia, que yo me opusiera. Pero sonreía. Una sonrisa tan cortés y amable como la suya. Una reunión comunitaria es exactamente lo que necesitamos, continué. Para que la verdad sobre nuestra familia, sobre la herencia de mi madre, sobre todo, finalmente pueda ser contada. Completamente, sin confusiones. Había algo en mi tono, cierto peso en la palabra verdad, que hizo dudar a Chidinma. Por un momento, solo un momento, vi la incertidumbre cruzar su rostro. Pero entonces su sonrisa regresó, porque después de todo, ¿por qué preocuparse? Yo era solo una joven profesora universitaria. Ella era la esposa del jefe. Tenía conexiones, recursos, la seguridad de que podía moldear cualquier narrativa a su favor. No sabía de los documentos que había recopilado, las fotos, las grabaciones de testigos, el archivo cuidadoso y ordenado de la verdad que construí en semanas. No sabía que mientras ella tejía su red de mentiras, yo levantaba un fuerte de hechos. «Maravilloso», dijo Chidinma, su voz casi desbordante de falsa complacencia. «Entonces está arreglado. Organizaré la reunión. Invitaré a los ancianos apropiados. Lo haremos como corresponde, con toda la dignidad que el asunto merece». Asentí. Claro, con toda la dignidad. Mi padre me miró, confusión clara en sus ojos. No entendía por qué yo cedía tan fácilmente. No sabía que estaba a punto de hacer lo que él no tenía el coraje de hacer. Defender la verdad, cueste lo que cueste. Esa noche, después de que todos se fueron, subí a mi habitación y abrí la laptop. Repasé los archivos que había reunido. Cada documento, cada foto, cada grabación de audio. Todo era verdad, todo verificable, todo irrefutable. Y en 2 semanas, cuando Chidinma convocara su reunión comunitaria, creyendo que aseguraba su victoria, yo estaría preparada. No solo para defender la memoria de mi madre, no solo para proteger mi herencia, sino para algo mucho más importante. Para demostrar que la verdad, no importa cuán enterrada esté, no importa cuán oscurecida esté por mentiras cuidadosamente construidas, siempre, siempre, encuentra la forma de salir a la luz. Esioku Bundu. La verdad es vida. Y Chidinma estaba a punto de descubrir que no se puede construir una vida sobre mentiras sin que todo se derrumbe eventualmente. Desde el piso de abajo, oí su risa de nuevo. Fuerte, confiada, victoriosa. Déjala reír, pensé. Déjala creer que su reunión comunitaria será su momento de triunfo. Porque cuando llegara mi momento de hablar, cada palabra que dijera cargaría con el peso de 3 generaciones de verdad. Y ninguna cantidad de encanto, manipulación o mentiras bien vestidas podría mantenerse en pie contra eso. La reunión estaba programada. El escenario estaba listo. Y yo, la hija silenciosa a la que Chidinma había subestimado tan completamente, estaba a punto de demostrar que hay una gran diferencia entre quedarse callada y ser débil. Mi madre me enseñó que la verdad es vida. Chidinma estaba a punto de aprender que las mentiras son muerte. Y la muerte, eventualmente, siempre alcanza a aquellos que la invitan. Pero la verdad, descubrí en esas 2 semanas, también tiene un costo. Y el precio más alto no era el enfrentamiento con Chidinma, era la posibilidad de quedarme sola cuando el humo se disipara. Los 2 primeros días después de programar la reunión comunitaria fueron una cuidadosa danza de preparación. Organicé mis documentos en orden cronológico. El certificado de nacimiento de mi madre, probando su linaje de la familia Nwosu, respetada en toda la región por 3 generaciones. Las escrituras del terreno ancestral, con el nombre de mi madre claramente registrado como heredera legítima. Los registros de la iglesia, mostrando el matrimonio de sus padres bendecido por el arzobispo. Cada papel, cada sello, cada firma, un testigo silencioso contra las mentiras de Chidinma. Los colocaba en la mesa de mi sala todas las noches, esparciéndolos como un general estudiando un campo de batalla. Porque eso es lo que sería. Una batalla. Y las batallas, yo lo sabía, siempre tienen bajas. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a ser una de ellas? Al tercer día, Chidinma comenzó su propia campaña. La vi en el mercado, rodeada por 3 de las mujeres más influyentes de nuestro barrio. Su gele era demasiado elaborado para una mañana de jueves,
todo envuelto en capas de tela dorada que reflejaban la luz del sol como una corona. Su risa sonaba artificial, ensayada, el tipo de sonido que producía cuando estaba trabajando para convencer a alguien de algo. Me quedé detrás de un puesto de frutas, observando. La reunión será una oportunidad para finalmente traer claridad, decía ella, proyectando su voz para asegurarse de que todos en las cercanías pudieran oír. Hay tantas historias contradictorias sobre la historia de nuestra familia. Es hora de establecer la verdad. La verdad. La palabra sonaba obscena saliendo de su boca. Una de las mujeres, Mama Adaese, se inclinó más cerca. ¿Y el jefe Okonkwo? ¿Él también hablará? Chidinma sonrió, y había algo triunfante en esa sonrisa que hizo que se me encogiera el estómago. Mi esposo es un hombre sabio. Él entiende que la paz familiar a veces requiere que se reconozcan ciertas verdades incómodas. Ciertas verdades incómodas. Ella se refería a sus mentiras como verdad. Y estaba insinuando que mi padre las apoyaría. Compré mis mangos sin decir una palabra y me fui. Pero esas palabras me persiguieron durante todo el camino de regreso a casa. Naquela noite intenté hablar con mi padre. Lo encontré en la sala ancestral, sentado en la mecedora de madera que había pertenecido a su propio padre. La foto de mi madre estaba en la pared sobre él, sus ojos amables mirando hacia abajo como siempre lo hacían. Sostenía su bastón tradicional con ambas manos, sus dedos trazando los patrones tallados que contaban la historia de nuestro linaje. Papá, comencé, con voz suave. Sobre la reunión. No levantó la vista. Chidinma planea presentar su versión de la historia familiar, continué. Su versión donde mamá venía de una familia deshonrosa, donde la tierra ancestral no debería estar a su nombre, donde... Sé lo que planea Chidinma, interrumpió, con la voz más cansada que jamás le había escuchado. Esperé. El silencio se tensó entre nosotros como una cuerda que se estira cada vez más fuerte. ¿Y vas a dejarla?, pregunté finalmente. Suspiró, un sonido tan profundo que parecía venir de un lugar dentro de él, donde el dolor vivía permanentemente. La paz tiene un precio, Amara. Tu madre entendía eso. Mi madre. Él siempre hablaba de ella en términos de paz, como si su mayor cualidad fuera la quietud. Como si el hecho de que ella nunca confrontara, nunca peleara, nunca exigiera, fuera algún tipo de virtud sagrada. Pero mi madre también me enseñó que la paz construida sobre mentiras no era paz en absoluto. Era solo silencio con rabia por debajo. Mamá también entendía la verdad, respondí, manteniendo mi voz firme. Y ella no habría permitido que su memoria fuera manchada por mentiras. Finalmente, me miró. Sus ojos estaban rojos, cansados. Eres joven, Amara. Crees que la verdad lo resuelve todo. Pero a veces la verdad solo rompe cosas que no pueden ser arregladas. ¿Y las mentiras? Desafié. Las mentiras arreglan algo. No respondió. Solo volvió su mirada hacia la fotografía de mi madre, y supe que la conversación había terminado. Salí de la sala ancestral sintiendo como si me hubieran quitado el suelo bajo mis pies. Él no me apoyaría. Peor aún, él podría realmente apoyar a Chidinma. Todo en nombre de esa paz fantasma que valoraba más que la propia verdad. Los días siguientes fueron una especie de tortura. Veía a Chidinma preparándose, conversando con visitantes, ensayando sus historias. La veía midiendo el tamaño de la sala comunitaria, planeando dónde se sentaría cada persona, orquestando cada detalle como si fuera una producción teatral. Y veía a mi padre, silencioso, observando, pero nunca diciendo nada. 2 noches antes de la reunión, Chidinma cenó con nosotros por primera vez en semanas. Estaba radiante, prácticamente brillando de anticipación. Servía comida a mi padre con atención exagerada, preguntaba por su salud, se reía de cosas que no tenían gracia. Yo era invisible en esa mesa, un fantasma en la casa donde crecí. Jefe, dijo mientras servía más agua en su vaso. Estoy tan agradecida de que estés allí el jueves. Tu presencia le dará a la reunión el peso que necesita. Cuando la gente te vea allí, sabrán que lo que se dice tiene tu bendición. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Su bendición. Ella estaba declarando públicamente que él apoyaba su versión. ¿Y mi padre? Simplemente asintió con la cabeza. Un pequeño gesto. Pero fue suficiente. Chidinma sonrió como si acabara de ganar una guerra. Dejé mi tenedor en el plato. El sonido resonó en el comedor.
Con permiso, murmuré, levantándome. Ninguno de los dos me detuvo. En mi habitación me senté en el borde de la cama, con los documentos esparcidos a mi alrededor. Toda la evidencia que necesitaba. Pruebas irrefutables. Pero las pruebas, me di cuenta, eran inútiles si la persona cuya validación más necesitabas se negaba a verlas. Mi madre me sonreía desde la pequeña fotografía en mi mesita de noche. 28 años desde que se fue, y todavía había momentos en los que podía escuchar su voz tan claramente como si estuviera sentada a mi lado. La verdad es vida, hija mía, solía decir. Y la vida siempre, eventualmente, se prueba a sí misma. Pero, ¿y si la vida no tuviera la oportunidad? ¿Y si las mentiras se arraigaran tan profundamente que se convirtieran en la nueva verdad aceptada? ¿Y si me quedara completamente sola en esto? En la mañana de la reunión, desperté antes del amanecer. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para una batalla que mi mente aún no estaba segura de querer librar. Me vestí con cuidado. Un paño tradicional de color azul profundo, el color que mi madre siempre decía que representaba la verdad y el cielo. Trenzas simples, sin adornos. No estaba tratando de impresionar. Me estaba preparando para la guerra. Guardé los documentos en un maletín de cuero que había pertenecido a mi abuelo. Cada papel cuidadosamente organizado, cada evidencia catalogada. Mi armadura hecha de papel, tinta y verdad. Cuando bajé, Chidinma ya estaba vestida, y qué vestimenta. Su ankara era de un verde vibrante y oro, tan elaborado que debió costar meses de salario. Su gele se alzaba como una torre, añadiendo casi 20 centímetros a su altura. Llevaba collares que tintineaban al moverse, anillos en cada dedo, pendientes que reflejaban la luz. Estaba vestida para la victoria. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Y en esa mirada vi todo lo que necesitaba saber. Ella pensaba que había ganado. Contaba con el apoyo de mi padre. Tenía el escenario preparado. Tenía a la comunidad lista para creer su versión. Yo era solo un obstáculo menor. Fácilmente descartado. Fácilmente silenciado. Ella me sonrió. Una sonrisa pequeña, particular. El tipo de sonrisa que decía, has perdido, y ambas lo sabemos. No le devolví la sonrisa. Solo apreté más fuerte mi carpeta de documentos. Llegamos a la sala comunitaria temprano, pero ya se estaba llenando. Las mujeres del mercado, los ancianos del Consejo de Tierras, jóvenes curiosos por el drama del que habían oído susurros. La sala zumbaba con conversaciones expectantes. Chidinma circulaba como una reina, saludando a la gente, tocando brazos, riendo con esa risa artificial que reservaba para las apariciones públicas. Me senté al frente, con mi carpeta en el regazo, y esperé. Cuando entró mi padre, la sala se aquietó. El jefe Okonkwo imponía respeto simplemente por su presencia. Su bastón golpeaba el suelo de madera con cada paso, marcando un ritmo que parecía más antiguo que cualquiera de nosotros. Pasó a mi lado sin mirar. Fue directamente a la silla principal, la que estaba reservada para el jefe de familia durante las reuniones importantes. Y entonces, en un movimiento que hizo que mi corazón se hundiera hasta el estómago, Chidinma se sentó a su lado. No en la sección de mujeres, donde habría sido apropiado, sino a su lado, en la posición de honor, como una colíder. Él no la movió, no protestó. Simplemente lo permitió. La sala lo notó. Podía verlo en sus ojos. Si él le permitía sentarse allí, la apoyaba. Si él la apoyaba, su versión era la verdadera. ¿Y yo? Yo estaba sentada entre la multitud. Solo una voz más. Sin posición especial. Sin validación visible. Mamá Ada S. abrió la reunión con una oración tradicional, pidiendo sabiduría y verdad a los ancestros. La ironía me quemó en la garganta. Entonces Chidinma se levantó. Comenzó despacio, su voz mesurada y respetuosa. Habló sobre la importancia de la claridad en la historia familiar, sobre cómo los malentendidos pueden crear divisiones, sobre su deseo de solo honrar la verdad. La verdad. Esa palabra de nuevo, pervertida y distorsionada. Entonces comenzó su narrativa. Cómo la primera esposa del jefe Okonkwo, mi madre, había venido de circunstancias humildes. Cómo su familia había sido conocida por dificultades financieras y escándalos sociales.
como el propio matrimonio había sido un acto de generosidad por parte del jefe Okonkwo, elevando a una mujer de un estatus bajo. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Pero las contaba con tanta convicción, tanta aparente certeza, que pude ver algunas cabezas asintiendo. La historia tenía sentido para ellos. Explicaba por qué el jefe se había casado de nuevo tan rápidamente. Convertía a Chidinma no en un reemplazo, sino en una mejora. Mis dedos apretaron los bordes de la carpeta tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Y en cuanto al terreno en cuestión, continuó Chidinma, su voz haciéndose más fuerte, hay mucha confusión sobre la herencia apropiada. La tierra ancestral debería pasar a través de linajes honorables. Cuando hay dudas sobre ese honor. Dejó la frase sin terminar, permitiendo que la implicación flotara en el aire. Mi madre era deshonrosa. Por lo tanto, su reclamo al terreno era inválido. Por lo tanto, Chidinma, como la actual esposa de estatus apropiado, tenía más derecho. Era brillante, de una manera perversa. No solo estaba reescribiendo la historia. Estaba creando una justificación legal para el robo. Debería levantarme, debería interrumpirla. Pero algo me mantenía pegada a la silla. Mi padre. Él aún no había dicho una palabra. Solo sentado allí, su rostro impenetrable, sus ojos fijos en algún punto distante. Si me levantaba ahora, sin su apoyo, sería mi palabra contra la suya. Una hija resentida contra una esposa dedicada. Y en nuestra cultura, en nuestra comunidad, la palabra del jefe de familia tenía un peso absoluto. Si él no hablaba por mí, yo estaba sola. Chidinma estaba llegando al clímax de su discurso ahora. Su voz subía, llena de emoción falsa. Todo lo que siempre quise, decía, con una mano presionada al corazón, fue honrar a esta familia, traer claridad donde había confusión, crear paz donde había duda. Paz, confusión. Las mismas palabras que mi padre había usado. Ella estaba usando su lenguaje. Había estudiado cómo él pensaba, cómo él hablaba, y estaba reflejándolo de vuelta a la sala, para hacer que pareciera que estaban unidos, que su versión era la versión de él. Por eso, concluyó, volviéndose para mirar directamente a mi padre, estoy tan agradecida por el apoyo y la sabiduría del jefe Okonkwo en estas cuestiones. Su orientación ha sido Amara. Una sola palabra. Mi nombre, pronunciado por mi padre. La sala entera se giró para mirarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Era esto? ¿Me estaba llamando para hablar? ¿O me estaba silenciando antes de que pudiera intentarlo? Chidinma parecía ligeramente perturbada, su narrativa cuidadosamente construida e interrumpida. Pero se recuperó rápidamente, volviéndose hacia mí con una expresión de falsa amabilidad. «Ah, sí», dijo, su voz goteando con descendencia. «¿Quizás Amara tiene algo que añadir? Como hija de la primera esposa, ella puede tener perspectivas personales». Perspectivas personales, no hechos, no la verdad, solo sentimientos subjetivos de una hija posiblemente resentida. Me levanté despacio, con mi carpeta apretada contra el pecho. La sala estaba en silencio total ahora, esperando. Miré a mi padre. Su expresión no revelaba nada, ni aliento, ni advertencia. Solo ese vacío cuidadoso que él había cultivado durante años. Estaba sola, completamente, absolutamente sola. Todos los miedos que había enterrado en las últimas 2 semanas salieron a la superficie de golpe. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si los documentos no fueran suficientes sin su validación? ¿Y si destruyera mi relación con mi padre por nada? ¿Y si su paz fuera más importante que la memoria de mi madre? Mi madre. Miré hacia el espacio vacío donde debería estar su fotografía. Chidinma había quitado todas sus fotos de la sala común antes de la reunión. Claro que lo había hecho. No se puede reescribir la historia cuando la persona real te está mirando. Pero yo la veía de todos modos. Sus ojos amables, su sonrisa tranquila, su voz diciendo, «La verdad es vida, hija mía». Y la vida, eventualmente, siempre se prueba a sí misma, aunque sea solo a través de una hija sola, sosteniendo una carpeta de documentos, enfrentando una sala llena de dudas. Aunque sea solo eso. Abrí la carpeta. Mis dedos encontraron la primera página. El certificado de nacimiento de mi madre, con el sello de la familia Nwosu claramente visible. «Tengo documentos», comencé.
y mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Pruebas del verdadero linaje de mi madre. Evidencias que contradicen cada alegación que se acaba de hacer. Chidinma se rió. Realmente se rió. Un sonido leve, casi divertido. Los documentos pueden ser malinterpretados, dijo suavemente. Especialmente por aquellos emocionalmente involucrados en una narrativa particular. Emocionalmente involucrada. Ella estaba enmarcando mi verdad como sentimentalismo, convirtiendo evidencia sólida en fantasías de una hija en duelo. Miré a mi padre una vez más, una última vez, esperando, rezando, suplicando silenciosamente por solo una señal, solo una palabra, solo alguna indicación de que no estaba completamente sola en esto. Él me devolvió la mirada, y no dijo nada. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra que Chidinma hubiera pronunciado. En ese momento, lo entendí. Él no iba a salvarme. Él no iba a validarme. Había elegido su paz sobre mi verdad. Y yo tendría que decidir si valía la pena luchar por la verdad incluso cuando estás completamente sola. Incluso cuando la persona cuyo amor más necesitas se niega a estar de tu lado. Incluso cuando el precio de hablar puede ser perderlo todo. Mis dedos apretaron el primer documento. La sala esperaba. Chidinma sonreía. Y mi padre permanecía silencioso como la muerte. Entonces comencé a leer. La primera mentira que desmonté fue la más cruel. Aquella en la que Chidinma había declarado, delante de todos nuestros parientes, que mi madre provenía de una familia deshonrada. Que era de origen humilde, sin linaje, sin valor. Que mi padre se había rebajado al casarse con ella. Leí en voz alta el registro familiar que encontré en la habitación ancestral. El documento tenía más de 50 años. Papel amarillento por el tiempo, pero con palabras que no perdían fuerza. Mi voz cortó el aire como una cuchilla. Certificamos que la familia Okafor de Enugu posee derechos ancestrales sobre las tierras de cultivo ubicadas en la región norte, transmitidos a través de 5 generaciones. El patriarca actual, Emmanuel Okafor, es reconocido por el Consejo de Ancianos como hombre de carácter irreprochable y guardián de las tradiciones. Emmanuel Okafor. El nombre de mi abuelo materno, el hombre que Chidinma nunca mencionaba, el hombre cuya existencia ella había borrado de la narrativa familiar. Continué leyendo. Los ojos de Chidinma perdieron un poco de brillo, pero mantuvo la sonrisa. Aún creía que podía controlar aquello. Aún pensaba que palabras en papel viejo no tendrían peso contra su actuación. Apenas estaba empezando. El segundo documento era un título de propiedad. Tierras ancestrales que mi madre había heredado, registradas a su nombre 3 meses antes de morir. Tierras que Chidinma había intentado reclamar como si fueran parte del patrimonio común del matrimonio. Tierras que planeaba transferir a su propio nombre mediante la narrativa de que mi madre no tenía familia legítima. Cuando terminé de leer aquel documento, vi a Chidinma ajustarse el gele en la cabeza. Un movimiento nervioso disfrazado de elegancia. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Aún no he terminado. El tercer documento era una carta, escrita por la propia mano de mi madre, dirigida a mi padre, fechada 2 años antes de su muerte. En ella, mi madre expresaba preocupación por el futuro. Sabía que estaba enferma. Sabía que tal vez no tendría mucho tiempo, y escribió, con la claridad de quien ve más allá del presente, instrucciones específicas sobre cómo proteger su memoria y el futuro de nuestra familia. Que Amara sepa siempre de dónde vino, que conozca la historia de la familia Okafor, que lleve nuestro nombre con dignidad, y que nadie, jamás, borre quienes fuimos. Mi voz tembló al leer aquellas palabras, no de miedo, de furia contenida. De amor feroz por una mujer que ya no estaba aquí para defenderse, pero que había previsto exactamente lo que sucedería. Fue entonces cuando Chidinma finalmente habló. Su voz aún tenía ese tono empalagoso, pero ahora cargaba una desesperación mal disimulada. Amara, querida, entiendo que estés emocionada, que eches de menos a tu madre. Todos la extrañamos. Ella miró alrededor de la sala, buscando aliados en los rostros de los parientes reunidos. Pero estos documentos no prueban nada más allá de lo que ya sabemos. Tu madre era una mujer, sencilla, honesta, sí, pero de orígenes modestos. No hay vergüenza en eso. Ella lo estaba intentando. Seguía intentando moldear la narrativa, redirigir la atención,
Transformar mi verdad en la emoción descontrolada de una hija huérfana. No le di espacio para que eso creciera. No he terminado, repetí. Y esta vez, mi voz cortó cualquier intento de interrupción. El cuarto documento era un testimonio escrito, firmado por 3 ancianos de la comunidad de Enugu, hombres que conocieron a mi abuelo, hombres que daban fe de la reputación de la familia Okafor, la integridad transmitida a través de generaciones, el respeto que mi madre llevaba como herencia natural. Cuando terminé de leer, el silencio en la sala era diferente. Ya no era la espera educada de antes. Era el silencio de personas procesando la revelación de que habían sido engañadas, de que la historia que Chidinma había tejido con tanto cuidado se estaba deshaciendo hilo por hilo. Chidinma lo intentó de nuevo. Esta vez, su voz subió de tono. Las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos. Ella era buena en esto, en transformar la emoción en una herramienta. ¿Cómo puedes hacerme esto? Se llevó la mano al pecho, con los ojos brillantes. Intenté ser una madre para ti. Intenté acogerte cuando tu madre partió. ¿Y tú? ¿Tú me atacas así? ¿Delante de todos? Era una jugada clásica. Invertir los papeles. Transformar a la mentirosa en víctima. Hacer que mi búsqueda de la verdad pareciera crueldad. Pero antes de que pudiera responder, antes de que cualquier palabra saliera de mi boca, una voz cortó el aire. Continúa, Amara. Mi padre. 2 palabras. Las primeras que pronunciaba desde el inicio de aquella reunión. Todos los ojos se volvieron hacia él. Chidinma se congeló, con las lágrimas aún brillando pero ahora sin destino. Miré a mi padre y vi algo que nunca había notado antes. Un brillo en sus ojos. No de rabia, no de tristeza. Algo más peligroso, más intencional. Satisfacción. Se inclinó levemente hacia adelante, apoyando las manos sobre el bastón tradicional que siempre llevaba. Sus dedos, marcados por el tiempo y el trabajo, firmes sobre la madera pulida. Y cuando habló de nuevo, su voz cargaba el peso de años de observación silenciosa. Continúa. No era una petición, era un permiso, era validación. Era la confirmación de que todo lo que yo estaba haciendo, él no solo lo aprobaba, sino que lo esperaba. En ese momento, algo se reorganizó dentro de mí. La soledad que había sentido durante semanas, la sensación de estar sola en aquella batalla por la verdad, se evaporó. Mi padre nunca había sido pasivo, nunca había estado ciego. Él estaba esperando a ver si alguien tendría el coraje suficiente para hablar, esperando a ver si la verdad encontraría su voz, esperando descubrir si su hija cargaba con la misma fuerza que la mujer que él había amado. Y yo la cargaba. El quinto documento era el más devastador. Un registro de transacciones. Intentos de Chidinma de transferir propiedades que no le pertenecían. Conversaciones con abogados sobre cómo impugnar la herencia dejada para mí. Correos electrónicos impresos, fechas destacadas, pruebas que ella había subestimado porque nunca imaginó que alguien estuviera observando. Pero yo lo estaba. Al igual que mi padre. Mientras leía cada línea, cada intento de manipulación documentado, vi a Chidinma encogerse. La sonrisa desapareció por completo. El elegante gel en su cabeza parecía ahora excesivo, una máscara que ya no combinaba con la realidad que estaba siendo expuesta. Ella miró a mi padre. Intentó encontrar en él al aliado que pensaba tener. El hombre que ella creía haber conquistado a través de años de actuación cuidadosa. Pero mi padre no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban puestos en mí, y en esa mirada vi todo lo que él nunca había dicho en voz alta. Todo el duelo que cargaba por mi madre, toda la rabia silenciosa contra las mentiras que habían manchado su memoria, toda la esperanza de que alguien, finalmente, tuviera la fuerza para restaurar la verdad. Terminé de leer el último documento. Mi voz estaba firme ahora, sin temblores. Las palabras finales resonaron en la sala como una sentencia. Estos son los intentos documentados de Chidinma para borrar la historia de mi madre y robar nuestra herencia ancestral. No son interpretaciones, no son malentendidos, son hechos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños que jugaban en el patio parecían haberse detenido, como si sintieran el peso del momento a través de las paredes. Chidinma abrió la boca, la cerró,
La abrió de nuevo. Ninguna palabra salió. Todas sus herramientas de manipulación, todas las lágrimas ensayadas, todas las sonrisas calculadas, habían perdido su poder. Ante el papel, la tinta y la verdad documentada, su actuación no tenía espacio para existir. Fue entonces cuando uno de los ancianos presentes, el tío Emeka, el hermano mayor de mi padre, se pronunció. Su voz era grave, cargada por la autoridad de sus 70 años. Chidinma. No usó ningún título cariñoso. No usó nuestra hija o esposa de nuestro hermano. Solo su nombre, despojado de cualquier adorno. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Ella lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora parecían demasiado fabricadas, demasiado desesperadas. Yo solo quería proteger a esta familia. Solo quería que fuéramos unidos. ¿Mintiendo? La voz del tío Emeka cortó como un hacha. ¿Borrando la memoria de una mujer que ya no puede defenderse? ¿Robando tierras ancestrales que no te pertenecen? Chidinma no tenía respuesta, porque no había respuesta posible. Otro pariente habló, luego otro, uno por uno. Aquellos que habían creído en sus historias, que habían aceptado la narrativa construida con tanto cuidado, comenzaron a cuestionar. Empezaron a ver. Empezaron a entender que habían sido instrumentos en una mentira que había durado años. Y en el centro de todo, mi padre permanecía sentado, silencioso de nuevo, pero ahora su silencio era diferente. No era ausencia, era presencia total. Era el silencio de un hombre que estaba presenciando cómo se hacía justicia. Chidinma lo intentó una última vez. Se volvió hacia él, con la voz quebrada de tal forma que no podía determinar si era real o teatral. Okonkwo, ¿vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu hija me destruya así? Mi padre la miró. Realmente la miró, tal vez por primera vez en años. Y cuando habló, su voz cargaba con el peso de todas las palabras no dichas, de todo el tiempo que había pasado observando, esperando, probando. No voy a permitir que nadie destruya la verdad. Y la verdad, Chidinma, es que intentaste borrar a la mujer que amé. Intentaste robarle a mi hija lo que es suyo por derecho. Intentaste reescribir nuestra historia como si yo fuera demasiado ciego para ver. Hizo una pausa. El brillo en sus ojos se intensificó. Pero siempre lo vi, siempre lo supe. Solo estaba esperando a ver quién tendría el valor de hablar primero. Y en ese momento, lo entendí todo. Su pasividad nunca fue debilidad. Fue estrategia. Me estaba probando. Probando si yo cargaba con la fuerza de mi madre. Probando si la verdad me importaba más que la falsa paz. Y pasé la prueba. Chidinma no tenía a dónde ir. Su credibilidad, construida sobre años de sonrisas, vestidos caros y actuaciones públicas, se desmoronó en cuestión de minutos. Los parientes que antes la admiraban, ahora la miraban con desconfianza. Las mujeres que envidiaban su posición, ahora susurraban entre ellas, recontextualizando cada momento, cada historia, cada interacción a través de la lente de la verdad expuesta. Ella se levantó. Intentó mantener algo de dignidad, pero sus movimientos eran descoordinados, apresurados. El tocado se le resbaló ligeramente, revelando un cabello despeinado debajo. Murmuró algo sobre necesitar aire y salió de la sala. Nadie la siguió. Permanecí de pie, con los documentos aún en las manos, el corazón latiendo como un tambor ancestral. A mi alrededor, los parientes comenzaron a hablar. No en defensa de Chidinma, no cuestionando mi verdad, sino en reconocimiento, en vergüenza por haber creído, en compromiso de honrar la memoria de mi madre apropiadamente. Mi padre me llamó con un gesto sutil de la mano. Me acerqué a él. No se levantó, pero extendió la mano y tocó la mía, sus dedos callosos envolviendo los míos con una firmeza sorprendente. Tu madre estaría orgullosa, dijo, con la voz lo suficientemente baja para que solo yo la escuchara. Yo estoy orgulloso. Las lágrimas ardieron en mis ojos. No de tristeza, de alivio, de validación, de amor por un hombre en el que casi había perdido la fe, pero que nunca me perdió de vista. Gracias por dejarme hablar, respondí. Él apretó mi mano con más fuerza. No necesitabas mi permiso, Amara. La verdad nunca lo necesita. Pero necesitabas saber que no estabas sola,
Y nunca lo estuviste. Los parientes a nuestro alrededor comenzaron a dispersarse. Algunos vinieron hacia mí, pidiendo disculpas por haber dudado, por haber aceptado las mentiras tan fácilmente. Otros fueron hacia la fotografía de mi madre en el cuarto ancestral, presentando sus respetos como deberían haberlo hecho desde siempre. La sala se vació lentamente. Mi padre permaneció sentado, mirando por la ventana hacia el patio donde la luz del atardecer lo pintaba todo de dorado. Me senté a su lado en silencio. Chidinma no volvió a la sala. Podía escucharla en algún lugar de la casa, su voz ahogada probablemente al teléfono, intentando controlar el daño, intentando encontrar alguna narrativa que la salvara. Pero no había narrativa posible. No contra la verdad documentada. No contra la validación del hombre cuya opinión importaba más en esa casa. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a mi padre. Él siguió mirando por la ventana, con la voz tranquila como agua profunda. Ahora, la verdad vive. La memoria de tu madre está restaurada. Y Chidinma aprende que en esta casa, las mentiras no echan raíces. ¿Se quedará? Mi padre suspiró, un sonido largo y cargado. Eso depende de ella. Pero no tendrá más poder aquí. No tendrá más voz para reescribir nuestra historia. Puede quedarse como esposa, si elige la humildad, pero nunca más como arquitecta de mentiras. Era justo, más de lo que ella merecía tal vez. Pero mi padre siempre fue un hombre de misericordia templada con justicia. Nos quedamos sentados juntos mientras el sol descendía. Por primera vez en años, sentí que mi madre estaba presente. No como fantasma, sino como legado, viva a través de la verdad que yo había defendido, viva a través de la fuerza que ella me enseñó a llevar. Y en el brillo de los ojos de mi padre, vi el reflejo de ese amor que él nunca dejó morir. Solo lo guardó, lo protegió, esperó el momento adecuado para validarlo. Aquel momento había llegado. Y la verdad, finalmente, respiraba libre. La verdad, cuando finalmente respiraba libre, tenía un peso propio. No era leve. No traía alivio instantáneo. Pero tenía sustancia, como piedra asentada en cimientos sólidos. Y en aquel atardecer, sentada al lado de mi padre en el silencio del patio ancestral, sentí por primera vez en años que el suelo bajo mis pies era real. Sus palabras aún resonaban. Sigue. 2 sílabas que habían puesto el mundo patas arriba. O mejor dicho, que habían puesto el mundo de vuelta en su lugar correcto. Pero la verdad, como mi madre solía decir, no termina cuando se dice. Necesita ser presenciada. Necesita encontrar tierra fértil. Y esa noche, mientras los ancianos de la comunidad se dispersaban del patio, sus ojos llevaban algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Respeto. No por lo que yo había destruido, sino por lo que yo había preservado. La abuela Ankiru fue la primera en acercarse. Su mano arrugada tocó mi cabeza con la bendición silenciosa de los mayores. Ella no necesitó decir nada. El gesto era ancestral, reconocimiento de que yo había honrado no solo a mi madre, sino a todo el linaje de mujeres que nos precedieron. Después de ella, vinieron otros. El tío Emeka, quien había presenciado cuando Chidinma distorsionó la historia por primera vez. La tía Adaese, que lloró silenciosamente cuando la verdad sobre las tierras fue revelada. Primos que no veía desde hacía años, pero que ahora recordaban por qué mis visitas se habían vuelto tan raras. ¿Y Chidinma? Ella permanecía sentada al otro lado del patio como una estatua de sal. Su elaborado gele, antes símbolo de autoridad fabricada, ahora parecía solo demasiada tela para una cabeza demasiado pequeña. Las telas caras que siempre usó para comprar respeto colgaban sin vida sobre sus hombros encorvados. Nadie la confrontó directamente. No hubo gritos. No hubo acusaciones públicas más allá de las que yo misma había hecho con documentos en mano. Pero estaba sucediendo algo mucho más devastador. El silencio social. Esa muerte invisible que ocurre cuando una comunidad decide, colectivamente, que ya no existes de la forma en que existías antes. Las mujeres que antes la adulaban, ahora conversaban en círculos que no la incluían. Los hombres que antes escuchaban sus opiniones, ahora le daban la espalda cuando ella se acercaba. No por crueldad, sino por algo mucho más simple. Ella se había revelado falsa. Y en una comunidad construida sobre verdades ancestrales,
La falsedad no tiene fundamento. Observé todo esto con sentimientos encontrados. Parte de mí, la parte que aún llevaba a la niña herida que fui, sentía una satisfacción sombría. Justicia siendo hecha, cuentas siendo saldadas, pero había otra parte, la parte que mi madre había cultivado en mí con sus historias de compasión y fuerza equilibrada, que sentía algo más complejo. No lástima exactamente, sino el reconocimiento de que la destrucción que yo presenciaba era la destrucción que Chidinma había construido con sus propias manos. Ella no fue expulsada. Nadie le pidió que se fuera. Pero lo que sucedió fue, en ciertos sentidos, más profundo. Ella permaneció, pero como sombra de lo que intentó ser. La autoridad que había reclamado a través de mentiras se evaporó como la niebla bajo el sol fuerte. ¿Y mi padre? Él observaba todo con esos ojos que siempre vieron más de lo que aparentaban. Cuando la última visita finalmente se fue y quedamos solo nosotros tres en la propiedad, finalmente pronunció las palabras que yo no sabía que necesitaba escuchar. Amara, ven conmigo. Seguimos hacia la sala ancestral, ese espacio sagrado donde las fotografías de quienes nos precedieron guardaban testimonio silencioso de nuestras vidas. La foto de mi madre todavía estaba allí, pero desplazada, empujada a un lado por arreglos más nuevos que Chidinma había hecho. Cambios sutiles que, con el tiempo, habían reescrito la geografía visual de nuestra historia familiar. Mi padre se detuvo frente a aquella pared y permaneció en silencio por un tiempo que pareció extenderse más allá de lo normal. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de años no dichos. Lo vi todo, Amara. Todas las pequeñas mentiras. Todas las distorsiones sutiles. Vi cuando ella comenzó a mover las cosas, a cambiar las historias, a reescribir quién fue tu madre. ¿Por qué no dijiste nada? La pregunta salió antes de que pudiera retenerla. No era una acusación. Era una necesidad de entender. Él se volvió hacia mí, y en aquel rostro envejecido vi algo que nunca antes me había permitido ver. Vulnerabilidad. Dolor tan profundo que aún no había encontrado fondo, porque me estaba ahogando, hija. Cuando tu madre se fue, parte de mí se fue con ella. Y yo no sabía cómo seguir siendo jefe de familia, siendo padre, siendo un hombre de respeto en la comunidad, cuando por dentro yo estaba vacío. Chidinma ofreció llenar ese vacío. Y yo, cobarde que fui, la dejé. La dejé porque era más fácil que enfrentar el dolor. La dejé porque pensé que el silencio era paz. Tocó el marco de la foto de mi madre con dedos que temblaban ligeramente. Pero el silencio no es paz, Amara. Es solo ruido pospuesto. Y cada vez que te vi encogerte cuando Chidinma hablaba, cada vez que te vi evitar esta casa, cada vez que noté que tus visitas se volvían más cortas, más raras, más tensas, lo sabía. Sabía que mi silencio estaba costando más de lo que mi dolor jamás costaría. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué continuar? Porque tú me recordaste quién era yo antes de perderme. Estuviste allí, con esos documentos que tu madre guardó, con esa verdad que tu madre valoró, siendo exactamente la hija que tu madre crió. Y me di cuenta de que si me quedaba en silencio una vez más, no solo te estaría traicionando a ti, estaría traicionándola a ella, estaría traicionando todo lo que construimos juntos. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, aquel rostro de jefe, de anciano, de hombre que siempre había mantenido la compostura pública. Pero allí, en ese espacio sagrado, él era solo un hombre roto que finalmente había encontrado el coraje para admitir que se había roto. Te fallé, Amara. Fallé en protegerte cuando lo necesitabas. Fallé en honrar la memoria de tu madre cuando era mi deber sagrado hacerlo. Y no tengo palabras suficientes para pedir perdón por eso. Se giró completamente hacia mí, aquel hombre orgulloso que yo había visto inclinarse solo ante los mayores, y se inclinó ante mí. Pero te lo estoy pidiendo. No como tu padre reclamando derecho de sangre, sino como un hombre que falló, pidiendo misericordia a una mujer que demostró ser más fuerte de lo que él jamás fue. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No de forma dolorosa, sino como una presa que finalmente cede, liberando aguas que habían estado represadas demasiado tiempo. Sostuve los hombros de mi padre y lo enderecé. No necesitas inclinarte ante mí, papá. Nunca lo necesitarás. Pero necesito que te pongas de pie. Necesito que seas quien siempre fuiste. No el hombre que se perdió en el duelo, sino el hombre a quien mi madre amó. El hombre en quien ella confió para guardar su verdad,
incluso cuando ella ya no estuviera aquí para defenderla. Nos quedamos allí, sosteniéndonos el uno al otro de una forma que no hacíamos desde que yo era una niña demasiado pequeña para entender que los adultos también se rompen. Y en ese abrazo sentí que las piezas de algo que se había hecho pedazos comenzaban, lentamente, a encontrar su encaje nuevamente. Cuando finalmente nos separamos, él se volvió hacia la pared y con movimientos deliberados comenzó a reorganizar las fotografías. Quitó los arreglos que Chidinma había hecho. Trajo la foto de mi madre de vuelta al centro. Y a su alrededor colocó las imágenes de sus ancestros, el linaje que Chidinma había intentado borrar de la historia. Después, hizo algo que me sorprendió. Tomó una de mis fotos recientes, de cuando defendí mi tesis en la universidad, y la colocó junto a la de mi madre. 2 generaciones de mujeres que guardaron la verdad. Esta es la historia real de esta familia, dijo él. Esta es la verdad que se contará de ahora en adelante. ¿Y Chidinma?, pregunté, sabiendo que la pregunta era necesaria. Él suspiró, un sonido profundo proveniente de un lugar cansado. Ella se queda. No por merecimiento, sino porque esta casa aún tiene espacio para la misericordia. Pero se queda despojada de la autoridad que intentó reivindicar a través de la falsedad. Se queda como miembro de la familia, pero no como guardiana de su historia. Esa responsabilidad me miró con una intensidad que no admitía dudas. Ahora es tuya, guardiana de la historia. El título que mi madre había llevado, el legado que Chidinma había intentado robar, y ahora, pasado a mis manos no solo por derecho de sangre, sino por derecho de elección. Por haber elegido estar de pie cuando habría sido más fácil inclinarse. Por haber elegido la verdad cuando habría sido más cómodo el silencio. En las semanas que siguieron, la transformación en la casa fue sutil pero profunda. Chidinma circulaba por los espacios como un fantasma de sí misma. No era maltratada. No era excluida de las comidas ni de las rutinas diarias. Pero la dinámica había cambiado irreversiblemente. Cuando ella hablaba, ya nadie colgaba de sus palabras como antes. Cuando ofrecía una opinión, era recibida con el tipo de cortesía educada que se ofrece a los extraños, no con la deferencia que ella se había acostumbrado a recibir. Y ella lo sabía. Veía en sus ojos que sabía exactamente lo que había perdido. La cuestión era qué haría con ese conocimiento. Si elegiría una humildad genuina o solo una simulación más cuidadosa. Pero esa era una elección que ella debía tomar, no una que yo debiera vigilar. Mi responsabilidad ahora era otra. Empecé a pasar más tiempo en la sala ancestral, organizando documentos que mi madre había guardado, registrando historias que mi padre finalmente estaba listo para contar, conectándome con primos y tíos lejanos para recopilar las narrativas que, juntas, formaban el tejido completo de nuestra historia familiar. Y descubrí algo inesperado en ese proceso. No se trataba solo de preservar el pasado. Se trataba de crear una base para el futuro. Para los niños que aún vendrían, que necesitarían saber de dónde venían, que necesitarían entender que la verdad, incluso cuando cuesta caro, siempre vale más que la comodidad comprada con mentiras. Una tarde, encontré a Chidinma parada en la puerta de la sala ancestral, observándome trabajar. Por un momento largo e incómodo, nos quedamos simplemente mirándonos la una a la otra a través del espacio que ahora nos separaba de formas que iban mucho más allá de lo físico. «Ganaste», dijo finalmente, con una voz sin la falsa suavidad que solía tener. «Puedes estar satisfecha con eso». «No gané nada», respondí, y era la verdad. Esto nunca fue una competencia. Intentaste borrar a mi madre de su propia historia. Yo solo garanticé que ella permaneciera visible. No hay victoria en eso. Solo justicia. Ella hizo un sonido que podría haber sido una risa, o podría haber sido un llanto. Difícil de distinguir. Justicia, repitió. Bonita palabra para destrucción. Tú te destruiste a ti misma, Chidinma. Yo solo me negué a ser destruida contigo. Nos quedamos en silencio después de eso. No había nada más que decir. Ella finalmente se alejó, y yo volví al trabajo de catalogar cartas antiguas que mi madre había escrito a familiares. Palabras de una mujer que sabía que sería recordada no por lo que poseyó, sino por lo que preservó. Mi padre comenzó a participar más activamente en la vida comunitaria de nuevo. Veía en él un retorno gradual del hombre que había sido antes de perderse en el duelo. No fue una transformación instantánea. Había días en que el dolor aún lo visitaba,
pesado e implacable. Pero ahora no se ahogaba en él. Lo cargaba con la dignidad de quien sabe que el dolor honrado es diferente del dolor que nos consume. Él comenzó a incluirme en las reuniones de ancianos, a presentarme formalmente como la guardiana de la historia familiar, y vi, en los ojos de los otros líderes comunitarios, el reconocimiento de que algo importante había sucedido, que un orden había sido restaurado, que la forma en que lidiamos con aquella crisis decía algo sobre los valores que nuestra comunidad aún mantenía vivos. La abuela Nkiru me llamó aparte una mañana. Me llevó a su patio trasero, donde mantenía un jardín de hierbas medicinales que era leyenda en la región. «Tu madre vino a visitarme», dijo, con ojos antiguos brillando con un conocimiento que trascendía toda explicación racional. Sonreí, sabiendo que entre nuestra gente, los límites entre los vivos y los muertos eran más porosos de lo que otras culturas admitían. ¿Qué dijo? Que está orgullosa, que llevas no solo su nombre, sino su espíritu. Y que la mayor herencia que puede dejar a una hija no es tierra ni oro, sino el coraje de defender la verdad, incluso cuando el mundo pide silencio. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no las contuve. Dejé que cayeran libremente allí, en ese jardín sagrado donde las plantas curaban y las abuelas guardaban una sabiduría que las universidades nunca enseñarían. La abuela Nkiru tocó mi mejilla con una mano que olía a albahaca y sabiduría. Sigue siendo quien eres, Amara. Sigue siendo el puente entre lo que fue y lo que será. Esa es tu responsabilidad ahora. Y es una responsabilidad sagrada. En los meses que siguieron establecí una rutina que honraba ese llamado. Pasaba las mañanas en la universidad enseñando literatura africana a jóvenes que necesitaban entender que nuestras historias importaban. Y pasaba las tardes en la sala ancestral documentando las historias de mi propio linaje, asegurando que no se perdieran con el paso del tiempo. Y en una tarde específica, cuando el sol pegaba exactamente desde el mismo ángulo que aquel día en que todo había cambiado, hice algo que había planeado durante semanas. Quité la fotografía de mi madre de la pared, pero no para esconderla o disminuirla. La llevé para ser restaurada profesionalmente, enmarcada en madera noble que mi padre había guardado de un árbol especial que él y mi madre plantaron juntos el día de su boda. Cuando la foto regresó, estaba magnífica, no solo preservada, sino honrada. Y cuando la coloqué de vuelta en el centro de la sala ancestral, esta vez con una nueva placa debajo identificando no solo su nombre, sino su contribución a la familia y a la comunidad, sentí que algo se completaba dentro de mí. Mi padre estaba a mi lado cuando colgué la foto. Tocó el marco con una reverencia que era una oración silenciosa. «Ella está en casa de nuevo», susurró. «Ella nunca se fue», respondí. Solo necesitábamos recordar mirarla. Esa noche, nos sentamos juntos en el patio como lo habíamos hecho en aquel día transformador. Pero ahora, no había tensión en el aire. No había secretos no dichos o verdades reprimidas. Solo había paz, de ese tipo que llega cuando las cuentas se saldan y los cimientos se restauran. Chidinma estaba en algún lugar de la casa, viviendo su vida disminuida por la elección de construir poder sobre mentiras. Pero ella ya no ocupaba espacio en mis pensamientos de la forma en que lo hacía antes. No era una amenaza, ni siquiera era una adversaria. Era solo una mujer que había tomado malas decisiones y ahora vivía con las consecuencias de ellas. Y yo era la guardiana. No solo de fotografías y documentos, sino de algo más profundo. Guardiana de la verdad que mi madre valoró. Guardiana de la dignidad que mi padre finalmente reclamó. Guardiana del legado que ahora sería transmitido a las generaciones venideras. Porque eso es lo que hacemos cuando amamos verdaderamente. No solo vivimos nuestras vidas, sino que guardamos las historias de quienes vinieron antes. No permitimos que sean reescritas por conveniencia o borradas por ambición. Mantenemos las llamas encendidas incluso cuando los vientos soplan fuerte, intentando apagarlas. Y esa noche, bajo estrellas que fueron testigos de incontables generaciones de mi familia, entendí finalmente lo que mi madre había intentado enseñarme con todas esas historias que contaba cuando yo era niña. Que la verdad no trata solo de hechos. Trata de integridad. Se trata de elegir mantenerse de pie cuando sería más fácil inclinarse. Se trata de honrar a quienes amamos no solo con palabras, sino con acciones que preservan lo mejor de lo que fueron.
El brillo en los ojos de mi padre aquel primer día, cuando dijo continúa, no era solo validación, era el paso del testigo. Era el reconocimiento de que había llegado mi momento de cargar con lo que él y mi madre habían construido. Y transformarlo, a través de mis propias elecciones, en un legado que continuaría más allá de mí. La foto de mi madre ahora descansaba en un lugar de honor en la sala ancestral. No escondida, no disminuida, no reescrita. Simplemente verdadera, completa, honrada exactamente como ella merecía ser. Y cuando miraba esa imagen, veía más que solo el rostro de la mujer que me dio la vida. Veía un testigo. Veía validación. Veía un recordatorio permanente de que cuando elegimos la verdad sobre la comodidad, cuando elegimos la integridad sobre la conveniencia, estamos honrando no solo a aquellos que vinieron antes, sino a todos los que vendrán después. La verdad había respirado libre aquel día cuando mi padre dijo, continúa. Pero ahora, hacía más que respirar. Vivía. En las historias que yo documentaba, en la dignidad que mi padre recuperó, en el respeto que la comunidad restauró, en el legado que ahora guardábamos juntos. Y eso, me di cuenta mientras la noche caía mansa sobre el patio ancestral, era lo que parecía la verdadera justicia. No venganza, no destrucción, sino restauración. La verdad, regresando al lugar que siempre debió haber ocupado. El honor siendo dado a quien siempre lo mereció. La historia siendo contada de la forma en que siempre debió haber sido contada. Así de simple, así de profundo, así de verdadero. Y en ese silencio sagrado, mientras mi padre y yo nos sentábamos lado a lado bajo el testimonio de los ancestros, sentí la presencia de mi madre. No como un fantasma, sino como un legado vivo, respirando a través de cada verdad preservada, viviendo a través de cada historia honrada, presente en cada elección que hacíamos para mantener su memoria intacta. La lucha había terminado, la justicia se había hecho, y la verdad, finalmente, estaba en casa.